Un saludo cordial a todos los estudiantes que se van preparando para el ingreso a la universidad para este año y para el año próximo. En este momento quiero aportar este tema de ontogenia para poderles facilitar esos conocimientos para que se puedan preparar y puedan rendir excelentes exámenes y puedan ingresar a sus diferentes universidades y carreras para el área salud. Vamos a comenzar, es el tema, es hermoso tema de ontogenia. Muy bien, vamos a empezar dando el concepto de ontogenia, que es muy importante, ya que también es una pregunta de examen en las diferentes universidades. Pues bien, ¿qué es ontogenia? Esa es la pregunta que vamos a responder en este momento. ¿O qué estudia la ontogenia? Pues bien, el concepto de ontogenia abarca un concepto, un desarrollo muy prolongado que va a tener o tiene un inicio y un final. En este caso, su inicio justamente es la unión del óvulo con el espermatozoide que va a dar lugar al huevo o cigoto. Justamente es ahí donde empieza lo que es la ontogenia. Aquí tenemos en la imagen, aprovechando siempre la imagen, el óvulo que se une juntamente con el espermatozoide y forma lo que es el huevo o cigoto, ¿no? Y vas a continuar con su desarrollo. Seguido se van a ir multiplicando las células, dos blastómeras, a continuación la mórula, y se van a ir multiplicando las células. De esa forma se va a ir formando el nuevo ser. Sabemos que esta célula huevo o cigoto es una célula madre pluripotencial que se va a ir dividiendo y se va a ir dando todo el desarrollo que aquí podemos observarlo. El día 3, el día 4 se va multiplicando las células hasta llegar a la implantación, lo que es el fondo uterino, ¿no? Y va a continuar con su desarrollo en los diferentes semanas y meses hasta el nacimiento. Entonces, el concepto de ontogenia abarca desde el momento de la fecundación y todo ese desarrollo hasta el momento del nacimiento. Pues bien, este es el concepto de ontogenia. También se estudia en lo que es la ontogenia, una característica importante, se estudia lo que es el óvulo, que es el espermatozoide, que es el óvulo, ¿no? Esos conceptos también vamos a desarrollar en este tema que es ontogenia. Son sus características importantes. Pues bien, vamos a continuar con lo que es el óvulo. ¿Qué es el óvulo? Esa es la pregunta que vamos a responder. El óvulo es una célula sexual femenina. En la mujer, el espermatozoide es la célula sexual masculina en el varón. Ahí está la diferencia, ¿no? Del óvulo y el espermatozoide. ¿Cuál es el tamaño que tiene el óvulo? De 100 a 200 micras. Ese es el tamaño que se logra ver a través del microscopio. También vamos a describir qué forma tiene. Tiene una forma circular, esférica, ¿no? Ahí está lo que es el óvulo, la forma que tiene. ¿Dónde se desarrolla? En los ovarios, el desarrollo del óvulo. Ahí están las características. Una característica muy importante también, para que no se olviden, se conoce como gameto femenino. Cuando hablamos de los gametos, estamos hablando del óvulo en la mujer y del espermatozoide en el varón, también conocidos como gametos. No se olviden, por favor, la palabra gametos, que también ha entrado en varios exámenes. Otra característica es que es una célula haploide. ¿Qué quiere decir haploide? Haploide quiere decir que tiene 23 cromosomas. El óvulo tiene 23 cromosomas. El espermatozoide también tiene 23 cromosomas. Y son características muy diferenciadas, ¿verdad? Porque en el resto de nuestras células somáticas, tenemos 46 cromosomas, o también podemos decir 23 cromosomas pares. En cambio, el óvulo y el espermatozoide tienen solamente 23 cromosomas.
Ahí está la importancia a no olvidarse, por favor. ¿Qué más contiene? Ya hemos hablado, también tiene su material genético. Vamos a continuar aquí. En la descripción del óvulo vamos a ir describiendo cada una de sus características. Al igual cuando estudiábamos las células en lo que es citología, describimos entonces qué estructuras tiene el óvulo y cuál es la importancia de estas estructuras que tiene el óvulo. Aquí podemos observar en esta imagen, aprovechando siempre las imágenes, el óvulo tiene de la parte externa, vamos a ir describiendo hacia la parte interna, hacia alrededor tiene una corona radiada que pueden observar en la imagen. Esta corona radiada se llama así porque asemeja la forma de una corona. Hay comparando con lo que es el coronavirus, ¿verdad? Que tiene una forma exterior a manera de corona, de ahí que le han puesto el nombre. Aquí el óvulo también tiene su corona, es la corona radiada, que son células granulares, células foliculares que le protegen, que le sirven de protección al óvulo. Esto en el caso de la fecundación, para que no sea que todos los espermatozoides puedan llegar a ingresar, ¿no?, al núcleo del óvulo. Ahora a continuación observamos lo que es la corona radiada. Interiormente se encuentra la zona pelúcida. Es una zona que se encuentra en el interior de la corona radiada que es producida por estas mismas células foliculares. La zona pelúcida, que también es una zona de protección para el óvulo. A continuación tiene la membrana plasmática, como todas las células tienen, ¿verdad? También aquí tiene el óvulo una membrana plasmática. Continuamos con el citoplasma, ¿verdad? Este citoplasma, que también se conoce con el nombre de vitelo, que es muy nutritivo en muchas especies. Ahora, ¿qué es lo que contiene? Tiene gran cantidad de lípidos y proteínas. En los seres humanos tenemos poca cantidad de vitelo, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que este vitelo tiene gran cantidad de lípidos y proteínas. ¿Qué más contiene? Justamente dentro del citoplasma está el núcleo, ahí donde se encuentran los 23 cromosomas. Ese núcleo que se va a unir juntamente con el núcleo del espermatozoide en la fecundación. Entonces, no nos olvidemos la gran importancia de estas estructuras para proteger al óvulo, la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana plasmática. ¿A qué llamamos ovogénesis? La palabra ovogénesis, como muchos conocemos, génesis, siempre nos habla de la creación. Entonces, esto no es diferente. Ovogénesis es el desarrollo del óvulo que se lleva a cabo dentro del ovario, que vamos a ir repasando también. Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar del espermatozoide. ¿Qué características tiene el espermatozoide? ¿Qué tamaño? ¿Qué estructura? ¿Verdad? Para que no se olviden, también se conoce con el nombre de gameto masculino. Cuando hablamos de gametos, les vuelvo a repetir, hablamos del gameto masculino, que es el espermatozoide, y del gameto femenino, que es el óvulo, que también entran en los exámenes. No se olviden, se llaman gametos, como también podemos llamarlo microgameto por su tamaño pequeño al espermatozoide y macrogameto por su tamaño grande al óvulo. Entonces, el tamaño, ¿qué tamaño tiene? Como decimos, es un microgameto, aproximadamente 10.000 veces menor en tamaño al óvulo. Ese es el tamaño aproximado. En cuanto a su formación, ¿dónde se desarrolla? Hablando del óvulo, ¿dónde se desarrollaba? En los ovarios, ¿verdad? El espermatozoide, ¿dónde se desarrolla? En los testículos. Aquí tenemos una imagen. Aquí está el testículo. Y ahí es donde se desarrolla el espermatozoide. Vamos a mencionar específicamente en los túbulos
seminíferos. No se olviden, por favor, los túbulos seminíferos es el lugar donde se forman los espermatozoides. ¿Qué forma tiene? Tiene una forma alargada. ¿Qué cantidad salen los espermatozoides en cada eyaculación? Aproximadamente, o están dentro del rango de 300 a 500 millones por milímetro cúbico. Eso es muy importante, ¿no? Esa cantidad, ya que cuando hay menores cantidades podemos hablar de lo que es la esterilidad. ¿Y cómo es que vamos a ir viendo también cómo es que se va dando la fecundación de tanta cantidad de espermatozoides que salen en la eyaculación y solamente llegan hasta el óvulo aproximadamente 200 espermatozoides? Porque en el camino van a morir, ¿no? Lo que se conoce la muerte celular. Mueren los espermatozoides justamente por la acidez que tiene también todo el trayecto, ¿no? De lo que es la vagina, el útero y todo el trayecto que tienen que continuar los espermatozoides. Comparando siempre con el óvulo, que ¿cuántos óvulos se da cada mes? Es un óvulo que madura, ¿verdad? En cambio, los espermatozoides, aquí vemos la cantidad que varía de 300 millones a 500 millones por milímetro cúbico. Y a no olvidarse, como decimos, los espermatozoides tienen 23 cromosomas que se abrevia con la letra N minúscula. Al igual que el óvulo tiene 23 cromosomas que se abrevia con la letra N minúscula. Vamos a continuar. Aquí podemos observar en esta hermosa imagen dónde se encuentran los túbulos seminíferos. Este es el testículo. Ahí se encuentran los túbulos seminíferos, el lugar donde se desarrollan los espermatozoides. Una imagen más grande, microscópica, un corte transversal de los túbulos seminíferos nos muestra cómo se desarrollan dentro de los túbulos seminíferos los espermatozoides. Primero se encuentran las espermatogonias, ¿verdad? A continuación se van a ir diferenciando en espermátides primarias. Continuación, espermátides secundarias y terminan en 4 espermatozoides. Ahí está. No se olviden, 4 espermatozoides, cada uno con 23 cromosomas. Continúan su trayecto por los túbulos seminíferos. Aquí en el epidídimo, se llama esta estructura, el epidídimo, es donde se conservan gran cantidad de espermatozoides. Y también continúan su desarrollo y continúan también avanzando hacia los conductos deferentes. Este es el conducto deferente. Aquí hay una imagen más hermosa todavía, un aumento de tamaño para no olvidarse donde se forman los espermatozoides, donde realizan esa espermatogénesis. No se olviden, en los túbulos seminíferos. Esos son los túbulos seminíferos. Ahí está, que se puede observar claramente los túbulos seminíferos. Ahí tenemos. Ahora, en cuanto a la descripción del espermatozoide, sus diferentes estructuras y la importancia que tienen, se puede observar también, se puede estudiar aquí en lo que es biología, anatomía, la estructura. ¿Qué estructuras tiene el espermatozoide? Tiene lo que es su cabeza, tiene su cuello, tiene su zona intermedia y tiene su cola. Que cada uno tiene por su estructura también su función. Aquí vamos a ir describiendo una zona muy importante que se encuentra en la cabeza del espermatozoide, es el acrosoma. Aquí está el acrosoma, a manera de una gorra, de un chulo que se encuentra cubriendo la cabeza del espermatozoide. Llega a cubrir incluso hasta sus 2/3 partes del espermatozoide.
No se olviden, es muy importante el acrosoma, justamente porque tiene enzimas que le permiten al espermatozoide poder penetrar esas membranas que hablábamos del óvulo, la corona radiada, la zona pelúcida, la membrana plasmática. Acá están las enzimas que permiten. ¿Qué enzimas son? Justamente la hialuronidasa y la acrosima. La hialuronidasa es una enzima que le permite penetrar al espermatozoide la corona radiada del óvulo. No se olviden. Y hablamos de la acrosima que permite también permeabilizar lo que es la zona pelúcida. Muy bien, ahí está. No se olviden entonces del acrosoma, que justamente entra en bastantes preguntas también. A continuación está la cabeza, que tiene el núcleo, y volvemos a mencionar cuántos cromosomas tiene el espermatozoide. Podríamos todos responder 23 cromosomas, ¿verdad? Aquí se encuentra en el núcleo, en la cabeza del espermatozoide. A continuación está el cuello, donde se encuentran uno o dos centriolos. Continuamos con la zona intermedia, que tiene gran cantidad de mitocondrias. Sabemos que las mitocondrias son unas hermosas organelas que se encargan de producir el ATP. Es la energía que necesitamos, que cada una de nuestras células necesita. En este caso, el espermatozoide necesita mucha energía para poder realizar ese largo trayecto para llegar al óvulo. En su tamaño tan pequeño del espermatozoide, tamaño microscópico que hablábamos, avanza muy rápidamente para su tamaño, y ese avance, que es lo que tiene, es justamente 1 centímetro en una hora. A todo dar, utilizando siempre la energía, el ATP, que produce sus propias mitocondrias. Sabemos que el espermatozoide, ¿cuánto tiempo de vida tiene? Aproximadamente 48 horas. El óvulo, 24 horas. O sea, es un recorrido que tiene que realizarlo rápidamente. Y sabemos que todos los espermatozoides, hay diferencia en los espermatozoides. Hay espermatozoides, podemos decirlo así, a mediana edad, más jóvenes, otros más cansados, más débiles. Hay una variedad de espermatozoides. La cola que le sirve de movimiento a manera de látigo. Entonces, esa es la característica del espermatozoide. Aquí tenemos. El semen no está formado por el 100% de los espermatozoides. Solamente un 10% forman los espermatozoides. Y el restante, ¿qué estará formando en el semen? Es el líquido seminal. Este líquido seminal es producido por las vesículas seminales y la próstata. Las vesículas seminales, que le proporciona el 65% de lo que es la fructuosa, ese azúcar que le va a alimentar, que le va a permitir la movilidad a los espermatozoides, al igual que la próstata también le va a dar lo que es la fructuosa, un líquido lechoso también que le va a permitir el movimiento y protección a los espermatozoides. Muy bien, aquí tenemos esta hermosa imagen donde podemos explicar cómo se van desarrollando los espermatozoides. Esto es lo hermoso de lo que es la biología. Vamos a ver. Justamente aquí se puede observar lo que es las espermatogonias. A este otro lado tenemos las ovogonias. No se olviden, las espermatogonias que se van diferenciando por medio de meiosis y van a pasar a ser las espermátides primarias. Se van dividiendo, se van dividiendo. A continuación continúan diferenciándose por meiosis 2. Sabemos que las meiosis son reduccionales, no multiplican sus números de cromosomas, se van reduciendo. Aquí tenemos que ya son 4
espermátides secundarias. 1, 2, 3, 4. Se van desarrollando hasta llegar a ser los espermatozoides. Y los 4 espermatozoides terminan con 23 cromosomas. No se olviden. En cambio, los gametos femeninos empezamos con los ovogonias. Las ovogonias que se van diferenciando también. Aquí observamos ovocitos primarios, ovocitos secundarios. Aquí está por meiosis 1, pasa a ovocitos secundarios y da lugar a un cuerpo polar, que es una célula menos diferenciada. Continuamos con lo que son los ovocitos secundarios, que se divide por meiosis 2, se desarrolla aún más todavía y da lugar a un cuerpo polar, que sería el tercer cuerpo polar. Aquí arriba este cuerpo polar se divide en 2 cuerpos polares, que son células menos desarrolladas. Aquí terminamos con la maduración de un óvulo que se puede observar, acá está, y los 3 cuerpos polares que son menos desarrollados. Ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que sucede? En los espermatozoides, en la espermatogénesis, terminamos con 4 espermatozoides. En cambio, en la ovogénesis solamente con uno, con un óvulo maduro. Ahí está, ¿no? Esas son las diferencias que podemos mencionar en todo esto, lo que es la ovogénesis y la espermatogénesis. Muy bien, aquí se puede observar claramente cómo se observa lo que es el óvulo y el espermatozoide. Qué hermosas son estas 2 imágenes y podemos ir mencionando lo más importante. No se olviden que se denominan gametos. Microgameto al óvulo, microgameto al espermatozoide y macrogameto al óvulo. ¿Cuántos cromosomas tienen ambos? 23 cromosomas. Es la diferencia, ¿verdad? De nuestras células en todo nuestro organismo, que tenemos 23 cromosomas pares en nuestras células somáticas, ¿verdad? Estas son células sexuales. Características de los cromosomas. Mencionamos en nuestras células, tenemos aquí, se observa los 23 pares de cromosomas. Existen 22 pares de cromosomas que también se denominan autosomas, que pueden ir observando, que se juntan, ¿verdad? Un cromosoma del padre, un cromosoma de la madre, que son las mismas cromosomas con las mismas características, el mismo tamaño, que vamos a ir mencionando hasta el número 22, todos gemelitos. Aquí hay una diferencia en el último par de cromosomas, que se puede observar X y Y, ¿verdad? Hablamos de un cromosoma X y Y cuando hablamos de un varón, pero en una mujer, por ejemplo yo, entonces el cromosoma sexual es XX. Ahí puedes comparar si eres varón o eres mujer. Los cromosomas y los genes, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué son los cromosomas aquí? Estudiándolo de una manera más estructural, como pueden observar en la imagen, es un enrollado de una cadena. ¿De qué cadena estaremos hablando? Estamos hablando de la cadena del ADN. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que son los cromosomas y los genes. Estábamos diciendo la estructura de los cromosomas. Aquí podemos observar claramente en esta imagen que es un enrollado de una cadena. ¿De qué cadena estamos hablando? De la cadena del ADN. Aquí está la cadena del ADN. Aquí vamos a ver en esta imagen el cromosoma y cómo se va enrollando esta cadena de ADN. Un segmento de ADN se conoce con el nombre de gen, no se olvide. Un segmento de ADN se conoce con el nombre de gen. El conjunto de genes se conoce con el nombre de genoma. Ahí está, no se vayan a olvidar. Ahí está, un gen es un fragmento de ADN que se puede observar, que ya hemos mencionado. Continuamos. Muy bien, ahí vamos a observar. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos una cadena de ADN
Y en esta cadena de ADN vamos a observar que también tiene bases nitrogenadas que va a unir a estas dos cadenas. Estas bases nitrogenadas, no se olviden, son importantísimas. Ahí tenemos, son 4, la adenina, la guanina, la timina, la citosina. Se conoce con el nombre de purinas. Aquí vamos a observar a la adenina y a la guanina, no se olviden. Son preguntas de examen. Y se conoce con el nombre de pirimidinas a lo que es la timina y la citosina. Ahí estamos. Continuamos entonces. En cuanto a la estructura del ADN, un estudio microscópico nos muestra claramente de qué estructuras forman el ADN. Para empezar, decimos que la unidad del ADN se denomina nucleótido. No se olviden, la unidad del ADN se denomina nucleótido. Aquí tenemos en la imagen que está formado por un grupo fosfato, no se olviden que es fósforo. Aquí tenemos la pentosa, que es un azúcar que está formado por 5 átomos de carbono, y las bases nitrogenadas. Son esas 3 estructuras que forman los nucleótidos. Ahí, entonces no se olvide, aquí tenemos en otra imagen el grupo fosfato, la pentosa, que decimos es el azúcar desoxirribosa, que está formado por 5 átomos de carbono, y las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas ya les habíamos mencionado. ¿Cuáles son? Para las purinas decimos la adenina y la guanina. Para las pirimidinas, la citosina y la timina. Entonces continuamos, ahí se sigue observando los estudios químicos, ahí está, muy hermosa esta imagen para no olvidarse de qué estructuras forman el ADN. El grupo fosfato, la pentosa, conocida con el nombre de desoxirribosa, que está formado por 5 átomos de carbono, y las bases nitrogenadas. Sabemos que las timinas se unen a las adeninas siempre y la citosina a la guanina, ¿no? Esas son las 4 bases nitrogenadas que se representan por la letra C, la letra T, la letra A y la letra G. Aquí podemos observar cómo se unen específicamente entre ellas. Adenina con timina, citosina con guanina. Ahí se observa, ¿no? Muy hermoso la comparación de cada uno de nuestros cromosomas, que se compara. Un cromosoma se compara a un flash, un pendrive, también a un CD, que tiene gran cantidad de información. ¿Cómo hacemos la comparación? Aquí, por ejemplo, los archivos que podemos llamar en lo que es un pendrive, diferentes informaciones en audio, como aquí dice Zulema MP3, Piscal MP3, se comparan con los genes. Hablábamos de que los genes, ¿no? El gen es un fragmento de ADN. Esos fragmentos que tienen información genética de nuestro organismo. Por ejemplo, los genes del color de nuestros ojos, de nuestro cabello, la forma de nuestra nariz, ¿no? Hay gran cantidad de información en cada cromosoma. Aquí también hay una comparación, como las letras del abecedario, que son 28 letras que llegan a formar palabras, párrafos, oraciones y libros, ¿no? Pero aquí estamos hablando de las 28 letras. Aquí, ¿qué tenemos? Solamente son 4 letras. Las bases nitrogenadas, ¿qué letras son esas? La A de adenina, la G de guanina, la T de timina, la C de citosina. La unión de estas 4 letras que van a ir a formar, como aquí pueden observar, ¿no? Se van juntando y dan lugar a la información genética. Diferentes uniones que van realizando, van formando, como aquí tenemos un ejemplo que da el gen color a los ojos. Y no se olviden entonces estas 4 letras. Ahí está la importancia de la unión. ¿Cuáles son las purinas? La adenina, la guanina. Las pirimidinas, la citosina y la timina. Aquí podemos observar en una célula somática madre, ¿verdad?, que tiene en principio sus 46 cromosomas, que sin embargo se multiplican en 2 para dar lugar a sus 2 células hijas, que cada una va a llegar a tener
46 cromosomas. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos en esta imagen una cromátida se multiplica a 2. Cromátida 1 y cromátida 2, ¿verdad? Ahí está el filamento que hace su duplicación en 2. Una cromátida 1 y una cromátida 2. Y de ahí que la célula madre da lugar a 2 células hijas con el mismo número de cantidad de cromosomas. La célula madre con 46 cromosomas que se duplica dando lugar a sus hijas, a cada una de ellas con 23 cromosomas. Se llaman células somáticas. Lo que no pasa en la meiosis, porque volvemos a repetir que tanto los espermatozoides, no se olviden, como el óvulo, solo tienen ¿cuántas cromosomas? 23 cromosomas. Ahí también tenemos cómo los cromosomas se juntan, ¿no?, entre homólogos de la misma forma, el mismo tamaño de sus brazos que vamos a ir estudiando. ¿Cuántos cromosomas tenemos en nuestras células? 23 pares. Por ejemplo, vamos a hablar de la mosca. ¿Cuántos cromosomas tiene? 4 parejas, al igual que 8 cromosomas. Cuando hablamos de los monos, 47 cromosomas. Pero nuestras informaciones en cada uno de nuestros cromosomas son tan diferentes en cada especie. Ahí tenemos otra de las características de los cromosomas, ¿verdad? Aquí está su forma. Justamente cuando su centrómero se encuentra en el centro, dando lugar a brazos del mismo tamaño, se llama metacéntrico. No se olviden, por favor, son preguntas también de examen. Se denomina submetacéntrico, de ahí viene su nombre, cuando el centrómero ya está más aislado, dando lugar a unos brazos más cortos y a otros más largos. Se denomina acrocéntrico cuando más aún el centrómero se ha aislado más a un polo, dando lugar a brazos muy cortos y a brazos muy largos. Ahí está. Aquí tenemos todos los cromosomas. Vean cómo se unen entre parejas. Un cromosoma del padre, otro cromosoma de la madre. Y se unen, todas son en parejitas. Estos son cromosomas con brazos largos. Cromosomas, un brazo corto, un brazo largo. Cromosomas con brazos más largos. Como anteriormente dábamos los diferentes nombres, ¿verdad?, de los cromosomas. Ahora, aquí vamos a observar. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo estudia la estructura de los cromosomas, ¿ya? Por favor, no se olvide. Y el cariograma es prácticamente el dibujo que se realiza en todos los cromosomas. Bien, entonces vamos a continuar. Hablamos entonces de 22 cromosomas autosomas, que aquí se colocan en parejitas. Y el 23avo cromosoma, que llegan a ser cromosomas sexuales. En este caso, si son mujeres, se denomina XX. Ya, por favor, no se olvide. Ahí está, se puede observar claramente los cromosomas. Continuamos entonces, ¿verdad? Aquí tenemos en una imagen claramente cómo el espermatozoide se une al óvulo y forman lo que es la célula huevo o cigoto. Y sumamos 23 cromosomas más 23 cromosomas nos da lugar a 46 cromosomas, ¿verdad? Ahí está. Si es mujer, XX. Si es varón, XY. Aquí también estamos observando claramente. La mujer siempre da X. El varón es el que da X o Y. Ahí, ¿no? De ahí, cuando la mujer siempre va a dar X, cuando el hombre da X, va a ser mujer, ¿verdad? En cambio, la mujer siempre da X, pero cuando el varón da Y, entonces es XY, ¿verdad? Entonces es masculino. Ahí está, la herencia del sexo. Y aquí se está repitiendo y no se olviden, por favor. Hablamos de haploides cuando tienen 23 cromosomas. En este caso
Estamos hablando del espermatozoide y del óvulo. Y hablamos de diploides en los casos de nuestras células somáticas que tenemos 46 cromosomas. Es doble, diploides de doble. Repaso de clases de cromosomas. Y este es un repaso para no olvidarnos. Siempre necesitamos retroalimentarnos para que los conocimientos también puedan perdurar, ¿verdad? Entonces, hablamos de metacéntrico. Meta, no se olviden, cuando el centrómero se encuentra en el centro, como veíamos en el cariotipo, ¿verdad? Los diferentes cromosomas. Metacéntrico. Submetacéntrico, cuando el centrómero se encuentra más aislado hacia un polo, dando lugar a brazos más cortos y brazos más largos. Hablamos de acrocéntrico, cuando tiene aún brazos más cortos y brazos más largos. Entonces no se olviden esos tres conceptos que también ingresan a los exámenes: metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Clases de óvulos. Bueno, aquí vamos a diferenciar también lo que son las clases de óvulos según la cantidad de vitelo. El vitelo, ¿qué será el vitelo? Cuando hablamos del vitelo estamos hablando del citoplasma, que contiene gran cantidad de proteínas y lípidos en el óvulo. Sin embargo, no en todas las especies es igual. De ahí que vamos a estudiar, vamos a diferenciar en cuanto a lo que es el vitelo, en cuanto a su cantidad de vitelo y en cuanto a su distribución por el lugar donde se encuentra. Entonces seguimos. Hablamos del concepto, no se olviden, oligolecitos o alecitos cuando hablamos de poco vitelo. Aquí tenemos, hay pocos, un poco micropunteado que pueden observar, que quiere decir poco vitelo. Eso es un oligolecito o un alecito, como por ejemplo en los mamíferos. Estamos hablando de los perros, de los gatos, que tienen poco vitelo. ¿Okay? Continuamos con lo que es el mesolecito, heterolecito o mixolecito. No se olviden, en este caso, que tienen mediana cantidad de vitelo. Como por ejemplo en los anfibios, aquí podemos observar. Aquí hablábamos de poca cantidad de vitelo, aquí de mediana cantidad de vitelo. No se olviden, heterolecitos, mesolecitos, mixolecitos. Polilecitos. Poli siempre se asemeja a gran cantidad, ¿verdad? Mucho vitelo. ¿Quiénes tienen polilecito? Aquí observamos en las aves, como ser en el huevo. El huevo tiene gran cantidad de lípidos y proteínas. De ahí que con la cantidad de lípidos, de proteínas, se va desarrollando, ¿verdad? El pollito hasta justamente nacer. No necesita un cordón umbilical, una placenta, como en los seres humanos. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de vitelo, lípidos y proteínas. De ahí el nombre de polilecitos, comparando con los seres humanos, que el vitelo se encuentra en muy poca cantidad. De ahí que decimos, ¿cuánto tiempo vive el óvulo? Vamos a recordar. ¿Y cuánto tiempo vive el espermatozoide? El espermatozoide decíamos que vive 48 horas. El óvulo, la mitad, 24 horas, ¿no? Por su poca cantidad de vitelo. Por la distribución o por el lugar que se encuentra. Llamamos isolecito cuando se encuentra uniformemente distribuido, ¿no? O sea, está alrededor, en todo lugar. En los anfibios, como por ejemplo a la rana, ¿no? Los anfibios, los reptiles. Hablamos de telolecito cuando el vitelo se encuentra más hacia un polo. ¿Ok? Entonces denomina telolecito, no se olvide. Y centrolecito, como su nombre dice, que se encuentra el vitelo, aquí está en la imagen, más al centro, ¿no? Entonces, características de los insectos y los artrópodos. Ahí está, entonces,
¿Qué pasa en los seres humanos con nuestro vitelo? Es oligolecito o alecito. Tiene poco vitelo. No se olviden, no nos olvidemos. Ahí está. Reconozca el tipo de óvulo. Qué bonito, ¿no? Siempre es bueno ir repasando para poder grabar los conocimientos. ¿Cómo se llamará cuando tiene poco vitelo? ¿Cómo se llamaba? Oligolecito o alecito. Ahí está. Según la cantidad, oligolecito o alelolecito. Como hemos dicho, alelocito, ¿no? Ahí está. Continuamos. Cuando se encuentra en mediana cantidad, ¿cómo se llamará? Ahí vamos a ir viendo lo que es el heterolecito, mixolecito, otro nombre que también tiene el mesolecito, en mediana cantidad. Pero en gran cantidad, el polilecito que decíamos, ¿no? Y en quienes se encuentra en los huevos, por ejemplo, ¿verdad? Polilecito. Por su distribución. ¿Cómo se llamará por su distribución? Si es uniforme, ahí está el isolecito que se encuentra distribuido, bien distribuido, en todo lugar en el óvulo. Ahora, cuando se encuentra más distribuido, como en esta imagen, más hacia un polo, ¿cómo se llama? Pueden responder todos. Telolecito. Vamos a ver, a ver. Ahí está, ¿no? Telolecito. Pues bien, esas son las características de los óvulos. Muy bien, gracias. Con esto estamos terminando el tema de ontogenia. Sin embargo, va a ir a continuar con lo que es la embriología, que va a ir a estudiar justamente el desarrollo, cómo se va dividiendo una vez que se une el óvulo con el espermatozoide, que da lugar a la fecundación y se van dividiendo las células en dos, que se llaman blastómeras, se siguen dividiendo formando la mórula y de esa manera se va desarrollando hasta llegar a lo que es justamente el nacimiento. Eso lo vamos a ver en el tema de embriología. Un saludo cordial y les deseo el éxito al 100% a cada uno de ustedes, estimados estudiantes que se van preparando para el ingreso a las diferentes universidades. Esperando sea de un gran apoyo y ánimo este tema de ontogenia para todos ustedes.